Buenos días, además tempraneras hoy. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos, ORH para los amigos, en colaboración con AON, Cuatro Casas y Edenred, que no está presente con nosotros, pero también nos ha ayudado a realizar este informe sobre la Directiva Europea de Transparencia Retributiva, que aunque todos sabemos su transposición pues tiene todavía dos años por delante, sí, 2 años más o menos, urge empezar a analizarla. Tanto es así que la presentación de nuestro informe ha generado mucho interés. En este webinar vamos a ser muchos. Gracias de verdad por buscar este tiempo de reflexión con nosotros. Y como tenemos materia por delante para tratar, paso a presentaros a las personas, yo diría ya compañeros de trabajo casi, con los que hemos explorado este informe. Tenemos a Jorge Raiz, él es director de Talent Solutions de AON. Bienvenido, Jorge. Totalmente. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Está también Guillermo Tena, director del Instituto de Estrategia Legal en Recursos Humanos de Cuatro Casas. Bienvenido, Hola, ¿qué Guillermo. tal? Buenos Jaime. días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Jaime Pavía, abogado senior de esta misma firma de Cuatro Casas. Yo creo que a los tres los conocéis de sobra. Bienvenido, Jaime, también. Buenos días, muchas gracias por contar conmigo una Como ya vez hemos hecho más. varias sesiones con vosotros, la presentación es porque es obligada, pero vamos, que presentáis ya simplemente solitos. Pues vamos a ello. La conversación, la sesión está concebida como una conversación entre nuestros tres ponentes. Yo me voy a quedar en el back revisando las preguntas que nos queráis hacer llegar. Recordad que es mejor formularlas a través de preguntas y respuestas, mejor que el chat, que en el chat luego se me van perdiendo, ¿de acuerdo? Y como siempre, si tenéis que abandonar la sesión, no os preocupéis que os enviaremos el vídeo de la misma y un resumen que elaboramos en ORH. Ujú. Vamos a ello. Todos los mandos son Fenomenal. tuyos, eres el rey, Guillermo. Maite, oye, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes. La dinámica que vamos a seguir, decía Maite, los ponentes, o sea, más que ponentes, a mí me gustaría pensar que vamos a tener una conversación entre Jorge, Jaime y yo mismo, bueno, pues alrededor de lo que es el tema de transparencia retributiva, ¿no? Donde vamos a aprovechar, bueno, pues lo que tiene que ver con la nueva directiva que entrará en vigor en un par de años, pero que de alguna manera creo que nos da un buen terreno para poder discutir. El, el hecho de haberlo, súper rápidamente, el hecho de que aún Cuatro Casas estemos juntos en esto es algo que pretende ser un poquito también vocación de este webinar, ¿no? Y es el darle una combinación a lo que es, vamos a llamarle innovación de recursos humanos o transformación en recursos humanos, como es el tema de una cultura de transparencia retributiva, y también el marco jurídico laboral que de alguna manera pues va a tener que abrigar o en este caso a veces hasta impulsar lo que tiene que ver. Entonces ver un mismo tema desde dos perspectivas nos pareció desde el principio como algo mucho más sistémico, mucho más real para la realidad de la empresa. ¿Vale? Entonces, al respecto, y si te parece, Jaime, por hacerte a ti la primera pregunta y Vamos quizás a ello. por encuadrar de qué estamos hablando, la nueva directiva, pues introduce varias novedades desde un punto de vista legal. Y lo que me gustaría, Jaime, pues de la manera más concisa que puedas, es concreta, más concisa, concreta que puedas, es que cuáles son para ti las novedades más relevantes que esta directiva pues, nos va a traer a la empresa, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿vale? Muy bien, Guillermo. Oye, pues nada, insisto, buenos días a todos. Yo, sabes que siempre cuando empiezo con esta parte me gusta hacer como una breve introducción de dónde veníamos, pero muy breve, ¿eh? Y voy a intentar ser muy conciso en esto. Y luego, porque creo que es importante para introducir el contexto de por qué lo que os voy a contar luego son las novedades, ¿no? Es verdad que no partimos de cero, y no partimos de cero porque ya teníamos el reglamento de 2020 que nos introduce novedades en materia de transparencia retributiva. Sobre todo conceptos como registro retributivo, auditoría retributiva, valoración de puestos y participación de la representación legal de los trabajadores en el ámbito de la transparencia retributiva. Yo creo que esto es importante tenerlo en mente porque la directiva viene, bueno, a desarrollar esto y a meter nuevas obligaciones. Pero es verdad que no partimos de cero y creo que no somos huérfanos en la interlocución con la representación legal de los trabajadores, que es uno de los elementos que ahora comentaré, es novedoso o por lo menos está desarrollado en la directiva, ¿no? Tenemos hasta el 7 de junio de 2026 para transponer esta directiva. Hasta entonces, es decir, que puede ser pasado mañana o dentro de eso 2 años y medio, ¿no? La idea también es, yo creo que de estos foros es abordar
pues ese margen que tiene España en la transposición de la directiva, ¿no? Pero atendiendo a tu pregunta, Guillermo, yo ahí, bueno, creo que introduce varios retos, varias cuestiones novedosas en materia legal y de gestión de recursos humanos y de compensación y beneficios. Yo las he ido agrupando, digamos, o las hemos ido agrupando, ¿no? En este trabajo conjunto que hemos hecho en diferentes puntos. Y creo que no me dejo ninguno, ¿no? Pero como lo bueno es que como vamos a estar aquí charlando, pues si veis que alguno se me queda en el tintero, me lo decís. Yo creo que una de las cuestiones más importantes, más novedosas y que más inquietud ha generado es esto de la transparencia retributiva previa al empleo. Es decir, oye, los solicitantes de puestos de trabajo tendrán que conocer la retribución o el nivel retributivo del puesto al que optan. Que esto, bueno, pues en algunas compañías, sobre todo ya, digamos, con un background americano, pues ya lo tenían interiorizado, pero esto va a ser una obligación y está de forma muy clara puesta en la directiva. Jaime, cuando dices que optarán, o sea, que tienen derecho a esa información, es ya pública cuando tú haces la Eso vacante. es, cuando publicas la oferta. Vale, vale, vale. Eso es. Que bueno, ahora se hablaba de rangos, ¿no? O sea, yo creo que en esto sí que se ha ido avanzando. O sea, no creo que partimos de cero, ¿no? No sé si Jorge en eso coincide o tú incluso también. Hay algunas compañías que ya han empezado a interiorizar esto o a ponerlo en sus ofertas de trabajo, pero la realidad es que va a ser una obligación. O sea, ahí no, digamos, nadie se va a poder escapar, Ahí tenemos ¿vale? que Además, mirar en Estados Unidos, donde sí que es un mercado que realmente va por delante del mercado europeo en cuanto a transparencia y llevan años en algunos estados publicando esa banda salarial. O sea que eso sí que, bueno, no estamos mirando en este momento al otro lado del Atlántico, ¿no? Pero sí, ya está sucediendo. y además o sea, la directiva es clara en esto. O sea, yo creo que la normativa que transponga la directiva aquí en España, pues tampoco va a tener mucho margen. No. O sea, eso es el artículo 5 de la directiva que es meridiano, ¿no? Em, las propias personas trabajadoras tendrán derecho a conocer los elementos que tienen en cuenta para fijar su retribución, los diferentes niveles retributivos y la progresión retributiva, que esto me parece que también es un punto muy importante y muy interesante, ¿no? Es decir, oye, yo dónde estoy hasta dónde puedo llegar. Es de transparencia, buscamos esa transparencia plena. Em, Derecho a recibir la información sobre esta información que digo, la tienen derecho a recibirla por escrito, no solo respecto de su propio puesto de trabajo, sino de respecto de los trabajos de igual valor, desglosado por sexos. Y además, que es una cuestión muy importante, la empresa tendrá la obligación de informar anualmente a los trabajadores la metodología o el sistema que tienen para solicitar esa información y ponerla a su disposición en un máximo de 2 meses. Es decir, no solo que esa transparencia exista, sino que los trabajadores sepan cómo solicitar esa información y que periódicamente se les insista, oye, esto está a vuestra disposición y se hace de esta forma. Las empresas, además de dar esa información sobre cómo los trabajadores pueden acceder a la información en materia retributiva, tendrán nuevas obligaciones en materia retributiva. Partimos de un esquema del reglamento que os decía de 2020, donde se tiene que dar información sobre la mediana y la media, así como sobre los componentes variables, y ahora vamos un paso más allá, ¿no? Ahora tenemos que proporcionar información sobre los trabajadores que tienen derecho a esos componentes variables y además se introducen conceptos nuevos como el cuartil, como la brecha salarial de género, como la retribución bruta por hora. Bueno, cuestiones que ahondan en el objetivo de combatir la desigualdad retributiva a través de la transparencia, ¿no? Cuestión importante, la representación legal de los trabajadores, también con un papel más activo a través de la posibilidad de hacer una evaluación salarial. Es decir, ya no solo vamos a entrar en la fase de la evaluación de puestos de trabajo y de la auditoría retributiva del plan de igualdad, sino cuando la brecha salarial no se justifica. Y aquí es un elemento muy importante, ¿no? Que pasamos del 25 al 5%. Cuando tengo una brecha salarial de al menos el 5% que no se justifique por elementos neutros en materia de género, y eso creo que es un concepto bastante amplio, y aun cuando se justifique en un plazo máximo de 6 meses, no se haya subsanado o explicado a qué obedece esa brecha salarial de 5 o más por ciento,
la representación legal de los trabajadores tendrá el derecho de efectuar una evaluación salarial conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos y la gestión de compensación y beneficios. ¿Qué es una Basando- evaluación salarial? Perdóname, Jaime, si te puedo preguntar. No, pues es una muy buena pregunta porque eso no está desarrollado en la directiva, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cuestiones que eh, quizá la normativa, bueno, quizá no, la normativa interna deberá desarrollar, y cuando digo normativa interna, no solo la ley que transponga la directiva, sino yo creo el reglamento que desarrolle esa ley. Porque al final mm, estamos hablando de cuestiones muy prácticas. Entonces, donde un reglamento interno seguramente sea necesario para poder conocer los detalles de qué es una evaluación salarial, de hasta qué punto la representación legal de los trabajadores pues tiene un papel importante, que yo creo que va a ser así. O sea, también, como decía antes, no partimos de cero, porque ya hemos tenido la experiencia previa de los planes de igualdad y de involucrar de forma muy activa a la representación legal de los trabajadores siempre que han podido, porque al final ellos también tienen unos recursos limitados en este trámite o en esta obligación de la transparencia retributiva y de la auditoría retributiva. Entonces yo creo que va a ser un paso más allá, ¿no? Me parece que quizás buscar algo más sofisticado y darle más, más, más participación a la representación legal de los trabajadores, pero creo que es una cuestión pendiente de solventar. O sea, que ahí es uno, por ejemplo, una de las cuestiones donde sí que va a haber margen, yo creo, en la directiva, o sea, en la normativa que transponga la directiva, ¿vale? Y tampoco por extenderme mucho más, digamos, yo creo que lo vamos a tocar ahora. La creación de organismos públicos de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de la directiva, que esto creo que es muy novedoso, porque además ellos, digamos, van a tener, yo creo, dos papeles. Uno que es recopilar los datos que pongan, que las empresas tengan la obligación de poner a su disposición, de tal forma que haya, digamos, como una base de datos general en la que uno pueda acceder, identificar las brechas salariales por sector, empleador, incluso región, ¿no? O sea, no creo que nos va a dar un mapa muy bueno sobre situación salarial a nivel nacional. Y además tendrán la capacidad de representar a los propios trabajadores a través de demandas colectivas, que esto es algo bastante novedoso en el ámbito laboral español. Eh, y bueno, y luego por no extenderme, que ahora lo comentaremos, ¿no? Derecho a la indemnización, que en la propia normativa, en la propia directiva simplemente se dice que será proporcional, resarcitoria y disuasoria. Perdona, disculpa, derecho a la indemnización, ¿qué quieres decir? O sea, que... Ante situaciones Ah, discriminatorias, ah, los trabajadores afectados vale, vale, o vale. la representación legal de los trabajadores o estos organismos que os estaba contando en representación de las personas trabajadoras tendrán la posibilidad de interponer demandas eh, colectivas si es en representación de las personas trabajadoras o la persona trabajadora ella misma de forma individual para resarcir las situaciones discriminatorias, ¿no? Y eso ya, o sea, yo creo que en esto, en situaciones en las que sean colectivas, podemos estar hablando de importes económicos muy, muy, muy significativos, ¿vale? Es verdad que además la directiva no habla sobre un quantum, es decir, no establece una Ya. cuantía. Lo que busca es que sea, Sí, bueno, lo que he dicho, ¿no? resarcitoria. Proporcional, resarcitoria y disuasoria, ¿no? Yo creo que ahí les deja mucho margen a los tribunales para ir acotando que se va a tener en cuenta, ¿no? Oye, esperemos a lo mejor que un reglamento pueda establecer un criterio, unas bases, sobre todo para las dotaciones presupuestarias de la gestión de recursos humanos y también para los abogados que actuamos en tribunales, saber un poco cómo acotarlo, ¿no? Pero a día de hoy no está determinado. Ahí sí que hay sentencias ya fuera de, bueno, el Reino Unido, eh, que superan 2 millones de libras en algún caso de que alguna persona ha denunciado a su empleador, a su empresa, por discriminación salarial. Y ya sentencias firmes, ¿eh? O sea que es un Claro, poco ya, esa sí, parte sí. de sin límite máximo y disuasorias, ya nos dice todo de lo que está por venir. Ya. Sobre todo que además se introduce, perdona, Guillermo, se introduce el concepto de la demanda colectiva, que es verdad que en la jurisdicción social ya existía, pero no es tan habitual o no tan habitual para estas cuestiones, ¿no? Se me da más pues, en el entorno de despidos colectivos o de reestructuraciones colectivas. Pero si existe un colectivo numeroso de trabajadores donde se ha generado una situación discriminatoria en materia salarial, hombre, pues lo que dices tú, Guillermo, o sea, perdona, Jorge, sí que podemos estar hablando de cuantías muy significativas para la empresa, muy significativas.
Oye, Jaime, si me permites, y antes de hacer una pregunta a Jorge al respecto, pero esto afecta a todas las empresas, eh, con- El ¿cuál tema de es? el tema de la evaluación salarial a las que tengan más 100 o más trabajadores, Vale. ¿vale? 100 o Eh, más. eso es, que es poco. Vale. Sí, sí. Es poco. Em, y bueno, yo creo que como último reto es lo de la inversión de carga probatoria, ¿no? Que es un tema muy Ya. eh, jurídico-técnico, pero que también es bastante. Es decir, es eso que los abogados llamamos la prueba diabólica, ¿no? El hecho negativo, acreditar que no ha habido una discriminación. Que sí existen elementos para hacerlo, pero que la normativa española pues tendrá que blindar para dar seguridad jurídica, yo creo. Ujú. Porque ahí es verdad que la directiva tampoco da mucho más detalle. Fenomenal. Y una cosilla, Jaime, porque nos están preguntando, hemos dicho que la fecha de transposición sería a mediados de 2006. 7 de junio del 26 es la fecha tope. Vale. Venga, oye, Jorge, una pregunta. Escuchando a Jaime y viendo un poquito cuáles son las novedades que introduce la ley, desde tu punto de vista, ¿qué es lo más controvertido que trae cuando piensas un poquito en aterrizar esto en una empresa? O sea, en una empresa de 100 o de 30.000 personas, ¿no? ¿Cuál crees que es la parte más controvertida, la parte más compleja desde tu punto de vista? Pues me voy a acercar un poco el... Me están diciendo que no se me oye muy nítido. Si me Ahora acerco... se te oye fenomenal, Sí, Jorge. vale, fenomenal. A ver, yo creo que desde el punto de vista de la gestión de personas y de la gestión de la retribución y de las políticas retributivas, yo creo que marcar un margen, un umbral del 5% como brecha salarial a justificar es un reto enorme para las empresas. Esto tiene por detrás implicaciones en materia de arquitectura organizativa, también en materia de política retributiva, en cuanto al mix salarial, en cuanto a, bueno, la verdad es que es uno de los grandes retos que tiene. Otro reto que yo creo que es muy importante, que es otra novedad de la directiva, es que los empleados tendrán derecho a difundir sus salarios sin que la empresa pueda interponer ninguna medida sin que lo pueda impedir, ¿no? Por lo tanto, imaginemos que tenemos un colectivo crítico dentro de nuestra compañía y en un momento determinado deciden públicamente difundir sus bandas salariales, ¿no? Puede ser bueno, una apertura de información a competidores que no interesa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que retos ya los ha ido comentando Jaime y la verdad es que son importantes, son importantes. Ah, totalmente, totalmente. Oye, Jaime, yo creo, muchas gracias, Jorge. Jaime, yo creo que de escucharte antes y de alguna pregunta que ya te iba haciendo, me da la sensación de que esta directiva va a requerir de algo más que la directiva, ¿so? De algo más reglamentario para poder entender la norma o lo que pretende la norma. Ahí, cómo visualizas lo que tiene que venir desde un punto de vista de desarrollo, digámoslo así, reglamentario, A ¿no? ver, yo creo que estamos ante una directiva que tiene un objetivo claro, que es, oye, combatir la desigualdad retributiva a través de la transparencia. Ese como objetivo principal y yo creo que como objetivo secundario o accesorio es que realmente exista esa transparencia, ¿no? Esa transparencia retributiva, que tengamos una información, yo creo que muy útil para la gestión de recursos humanos y la gestión de compensación y beneficios, ¿no? Lo que pasa es que como son de cuestiones muy prácticas para conseguir esos objetivos, y eso que la directiva es ambiciosa en ciertas cuestiones, ¿no? Y sí que establece, pues, oye, una determinación del 5%, que habla ya de de la definición de brecha salarial de género y cómo se calcula, eh, nos introduce el concepto de cuartiles, pero para la aplicación práctica de esto necesitamos, además que lo estoy viendo en las preguntas, ¿no? Muchas cuestiones que se plantean, vamos a necesitar no solo una ley que transponga la directiva, sino yo creo que es deseable un reglamento y un reglamento que no venga tardío, es decir, que una vez transpuesta la directiva, de forma inmediata o dentro de lo rápido que se puede hacer, un reglamento para poder trasladar al día a día de cada empresa o tener elementos, porque luego esto obviamente no va a abarcar todas las realidades, ¿no? Pero que nos determinen pues cómo se hace todas, cómo se cumplen con todas estas obligaciones, ¿no? Sobre todo porque las consecuencias pueden ser muy gravosas, como hemos dicho, ¿no? Entonces yo sí espero eso e incluso que haya órdenes ministeriales un poco desarrollando, ¿no? Yo creo que también vamos a aprender andando.
Pero venimos de un escenario en el que ya tenemos camino recorrido, ¿eh? O sea, yo creo que eso también es importante recalcarlo. Oye, Jorge, muchas gracias, Jaime. Jorge, mientras tanto, ¿qué crees que tenemos que hacer las empresas para conseguir que hay alguna pregunta al respecto, que nuestra propia normativa interna recoja los elementos claves que tiene ya la directiva? A ver, yo creo que hay el mensaje que estamos lanzando en todo momento es que hay poco tiempo o que no hay tiempo. Es decir, sí, no hay tiempo, me refiero para empresas que empiecen de cero, ¿no? Al final, lo importante es que tengamos que se cuente con una política de recursos humanos, no solamente de retribución de recursos humanos, robusta y que esté bien comunicada. Al final, por una parte, yo creo que lo que tenemos que hacer primero es cimentar todo esto en una arquitectura, en una valoración de puestos que sea sólida y que sea una valoración de mercado, ¿no? Al final, el reto que plantea aquí la directiva también es que, y venimos de la legislación de igualdad, de los reales decretos de igualdad, en los cuales se trató de imponer una metodología de valoración que nosotros, en todos los planes de igualdad que hemos hecho, solamente la hemos utilizado en muy, muy contadas ocasiones y porque la representación legal de los trabajadores había obligado a la empresa a utilizarla. Pero si no, lo ideal es utilizar una de las metodologías que pueda haber en el mercado que respeten unos criterios de objetividad, totalidad y adecuación que dice la ley, pero al mismo tiempo que no sean equívocas, es decir, que sean metodologías que sean creadas desde hace años, que sirvan para todos los colectivos, que sirvan cuando digo todos los colectivos es importante también, muchas veces las metodologías de valoración se quedaban en los colectivos que estaban fuera de convenio y Ya, tratábamos la retribución, las políticas con lo que era fuera de convenio. Ahora tenemos, y fijaos que normalmente una compañía, sobre todo compañías industriales, compañías que tienen mucha mano de obra, personas, bueno, vinculadas a un convenio colectivo, realmente tienes una estructura que puede ser a lo mejor el 15 o 20% del total de la compañía. De tal manera que la metodología de valoración debe bajar hasta todos los colectivos que podamos tener dentro de la compañía para que después podamos explicar de manera uniforme cómo es nuestra arquitectura organizativa, ¿no? Fijaos que la directiva está hablando primero, no habla de niveles como tal, habla de categorías. A mí eso me parece que mezcla un poco el criterio de convenio de categoría con el criterio de nivel. Luego te habla de cuatro. Lo que me da miedo aquí es que la transposición en un reglamento nos lleve a una, espero que no sea, creo que no sería una obligación de utilizar una metodología, digamos, única, estatal, digamos, ¿no? Pero sí que te hablan de cuatro factores de valoración. Te habla de competencias, hasta ahí bien. Yo creo que competencias, cualquier sistema de evaluación analiza competencia o conocimiento, bueno, ese tipo de factores. Habla de responsabilidad, también todos los sistemas de evaluación hablan de responsabilidad, magnitudes, eso también hablan. Luego te habla de condiciones de trabajo, que este factor iría más vinculado a posiciones más operativas, esas que digo yo que estarían escritas en un convenio. Y luego mete un concepto que es el concepto de esfuerzo. Ahí ya estamos mezclando todo. Lo que digo es que un reto va a ser a ver cómo se hace la transposición, a ver qué tipo de recomendación forzada hay hacia utilizar un sistema de valoración de puestos que pueda ser más o menos estándar o gubernamental. Y el reto de esto es que un sistema de valoración tiene que estar, de los que hay en el mercado, los principales, que son tres, cuatro, no hay más, ¿eh? Los principales que hay en el mercado eh, son sistemas que tenemos vinculados a bases de datos retributivas. Si tú no Ya. vinculas un sistema a una base de datos retributiva, después rompes ahí el vínculo entre lo que es la organización y la retribución, sobre todo a la hora de saber si estás pagando bien o mal con respecto al mercado de referencia. Por lo tanto, yo creo que ahí los retos, lo que tendremos que hacer las empresas, trabajar en arquitectura organizativa, trabajar en política retributiva. Al final, también tenemos que trabajar en gestión del desempeño y el gran problema que existe hoy en día con la gestión del desempeño es que muchas veces no se entiende. Tú le preguntas a alguien si sabe lo que se espera de él en una empresa Ya. y dice, pues la verdad es que no. A mí me evalúan de una forma subjetiva todos los años, cobro o no cobro, hay una bolsa o no hay una bolsa. y eso, Jorge, si te evalúan, ¿no? Porque, bueno, luego te preguntaré al respecto, porque Sí. tampoco no tienes por qué tener un sistema de recursos humanos sofisticado por obligación en la empresa, ¿no? Pero bueno. No, pero tienes que tener, lo que vas a tener que tener es algo que todo lo que hagas sea explicable. Ya, Y ese es uno de los grandes retos que no se están produciendo hoy en día de la forma que nos gustaría. ya, ya. Yo creo que ahí, Jorge, hay una Jorge, cuestión. sí, No, perdona. simplemente Sí, por sí. apuntar una cosa que creo que es muy interesante que ha dicho Jorge, que es en el momento de la transposición o en el proceso de transposición de la directiva, adecuar los conceptos que se establecen en la directiva a nuestra normativa interna, ¿no? Es decir,
limitar o fijar que es, si estamos hablando de grupos profesionales, estamos hablando de categorías, porque el Estatuto de los Trabajadores ya, como sabéis, dejó atrás lo de las categorías y se centró más en grupos profesionales. Entonces, adecuarlo a la normativa interna de tal forma que nos dé claridad y seguridad, creo que es un elemento muy importante y también un reto Sí. para hacer una normativa de transposición muy, bueno, muy útil y que no nos genere más incertidumbres, sino que nos las aclare. Y nos están preguntando alguno, hay más preguntas que luego intentaremos responder, pero simplemente todo lo que estamos hablando es para empresas de más de 100 empleados. Empresas de menos de 100 empleados. No, el tema de los 100 empleados es simplemente, y corrígeme, Jorge, si discrepas en esto, es el tema de la evaluación salarial con la representación legal de los trabajadores. Está en el artículo 10 de la Sí, directiva. hay una recomendación muy clara Ujú. de que empresas más pequeñas se animen a seguir con las medidas marcadas por la directiva, incluso Pero es, conseguir objetivos de igualdad. pero es recomendación animarse u obligación legal. O sea, la directiva a día de hoy no establece ninguna obligación diferente, más allá de la evaluación, que lo que tenemos en nuestra normativa interna. ¿Y qué dice nuestra normativa interna? Registro retributivo todos, puesta a disposición del registro retributivo a la representación legal de los trabajadores, los que la tengan todos, y a partir de 50 es cuando hablamos de planes de igualdad, auditoría retributiva, etc. Exacto. Y yo no Y, sé si la transposición nos llevará a una reducción de los 100 a 50 para claro, claro. la legislación de Que, que- igualdad. que sería, que sería Desde el momento posible. que se transpone es de eficacia, o sea, de aplicación inmediata, digámoslo así. O sea, todo lo Bueno, que está... dependerá de lo que diga la ley. O sea, al final en la propia Ya, ley se establecerá el periodo de vigencia, es decir, en qué día, pues si es al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pero desde luego tenemos que tener en el radar ese 7 de junio de 2026 eh, y que antes se publicará. Esto no quiere decir que a lo mejor entre en vigor 1 o 2 meses después y la Comisión Europea nos vuelva a tirar de las orejas por alguna ya. cuestión adicional. Puede ser. Pero bueno, es verdad que tenemos una situación legislativa complicada, ¿no? Que tampoco se puede asegurar nada. Pero yo creo que sí que va a ser una prioridad de este gobierno, porque es uno de sus caballos de batalla. O sea que va a ser cuanto antes. Oye, Jaime, hemos nombrado varias veces la representación legal de los trabajadores. Sí que me gustaría, hombre, es cierto que las últimas normas que vamos viendo cada vez tienen, bueno, pues se le da un papel muy activo a la representación legal de los trabajadores. En esta específicamente, ¿qué papel va a jugar la RLT, digámoslo así, en el cumplimiento de las obligaciones de las que estabas hablando antes que contempla la directiva? Aquí, a ver, con el tema de la representación de los trabajadores, si no te importa, Guillermo, porque veo que es que no queda muy claro el tema de las obligaciones, ¿eh? Y voy a intentar Vale, vale. aclararlo de nuevo. Nada, Eh, fenomenal. Primero, la directiva a día de hoy es una directiva que no está traspuesta, es decir, no es obligatoria, ¿vale? Las directivas empiezan a ser obligatorias cuando se ha pasado el plazo de transposición, entonces de aplicación directa. Se puede alegar la aplicación de la directiva. Entonces, a día de hoy estamos conforme a lo que establece el reglamento de 2020. ¿Vale? A partir de 50 trabajadores, plan de igualdad, auditoría retributiva con la representación legal de los trabajadores. Menos de 50 trabajadores, registro retributivo que tiene que ser informado anualmente. ¿Vale? Tal y como está ahora la directiva, porque tendremos que esperar a cómo es la normativa de transposición, y la normativa de transposición puede establecer criterios por debajo de 100 trabajadores. No puede establecerlo de más. Es decir, que sí que puede, persiguiendo ese objetivo de transparencia retributiva, poner que, como decía Jorge, sean 50 y no sean 100. Pero tal y como estará la directiva, la única, digamos, obligación adicional a la que haya ahora, digamos, por número de trabajadores, es lo de la evaluación retributiva con la representación legal de los trabajadores en empresas de 100 o más trabajadores. ¿Vale? ¿Qué es la evaluación retributiva? No lo sabemos. Para mí, por lo que persigue la directiva, es un ejercicio adicional a la auditoría retributiva. Es decir, cuando se ha identificado un problema que puede ser de discriminación salarial, hacer un estudio conjunto con la representación legal de los trabajadores y la empresa. Pero eso es lo que nosotros concluimos con la directiva a día de hoy, ¿vale? Tenemos que esperar a la normativa interna. Digo, porque son cuestiones muy específicas. Esto no quita para que nos tengamos que poner las pilas ya, porque creo que si esperamos a que la normativa se transponga, vamos a llegar tarde.
Entonces podemos tener consecuencias. ¿Vale? No sé si con eso aclaro, pero pues que se veía que no quedaba muy clara la situación. Fenomenal. Papel de la representación legal de los trabajadores. Bueno, lo acabo de abordar, Y lo estás diciendo acá. lo estoy diciendo, pero además hay una cuestión que es novedosa en esta directiva, que es la creación de organismos de seguimiento en cada Estado miembro del cumplimiento de las obligaciones de la directiva. ¿Vale? Como un organismo ad hoc que dependerá, pues no sabemos si del Ministerio de Trabajo y Migraciones, como se llame en ese momento, y que tendrá un papel muy determinante en verificar que se está cumpliendo las obligaciones de la directiva y además tiene la capacidad de representar a los trabajadores. Es decir, cuando vea una situación que pueda ser de discriminación o haya una denuncia por parte de un trabajador, establecer o iniciar acciones contra esa empresa. Y aquí tampoco se discrimina si hay más de 100 o menos de 100 trabajadores. Es decir, va a haber una protección adicional. Los trabajadores van a tener un organismo adicional al que acudir para defender, para poner en manifiesto lo que puedan entender que es discriminatorio. Uh-huh. Oye, Luego, cuando oyes permitid esto, que añada un par de temas con respecto a lo que estaba diciendo Jaime. Este organismo de seguimiento, tenemos que tener en cuenta que va a recopilar, entre otras cosas, va a recopilar datos Eso es. para hacer, pues bueno, esos análisis o esa segregación vertical, horizontal, por sector, por función, y van a presentar el dato. Al final, no sabemos cómo, pero van a presentar informes, los cuales puede ser que nuestra empresa salga retratada. Por lo tanto, hay un riesgo reputacional muy importante. Actualmente, cuando nuestra empresa sale retratada en algún ranking, normalmente lo hemos pagado o hemos fomentado cómo va a salir nuestra empresa en ese ranking y lo tenemos más o menos controlado. Pero ahora podemos salir retratados a lo mejor por la parte de abajo en función de lo que estemos haciendo. ¿Vale? Eso es por una parte. En referencia a la representación legal de los trabajadores, yo creo que el papel eh, desde el 2020, desde los Reales Decretos, han empezado a tener un papel distinto, protagonista en la negociación de los planes de igualdad, como componentes de las mesas de negociación, de las comisiones negociadoras. Yo diría que aquí han evolucionado en general y se han formado, han aprendido mucho sobre igualdad y también diría, cualquiera que tenga una RLT dentro de su empresa, le recomendaría que formara a su RLT en materia de igualdad, de transparencia en la medida de lo posible, sobre todo porque eso va a evitar que puedan entrar otros interlocutores expertos de fuera, que pueden entrar, lógicamente, muchos sindicatos personas del sindicato han formado parte o han estado en mesas de negociación junto con los miembros de la comisión negociadora. Y, a ver, no digo que esto sea malo. Hemos trabajado, hemos negociado con sindicatos y hemos tenido una interlocución, en algunos casos, buenísima y la verdad es que muy positiva. Pero en la medida en que nuestra RLT esté más formada, será capaz de mantener esas negociaciones internas de una manera más independiente sin involucrar a partes externas. Es un mensaje que yo creo que es importante. Jorge, de todas maneras, fíjate que dices la formación en igualdad y tal. Yo, honestamente, cuando escucho las implicaciones, ahora hablaremos un poquito del impacto cultural que tiene este tipo esta norma, ¿no? Pero, joder, a mí me da la sensación que la formación no solo es a la RLT, sino también interna dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un área, ¿cuál es ya no el de la igualdad, sino el de la compensación? Que, bueno, pues que como he sido pastor de recursos humanos más de 2 décadas o 3, es el típico área que ha sido opaca casi por naturaleza. Es decir, muchos directores de recursos humanos o muchas compañías hemos guardado los datos salariales con más celo que la fórmula del producto que estábamos vendiendo fuera. Entonces, dices, oye, vamos a formar en igualdad, sí, pero también me voy a tener que poner a explicar conceptos de retribución incluso a ese colectivo que decías antes de fuera del convenio, donde a lo mejor nunca lo has explicado. Es decir, el sistema de valoración de puestos de AON, de otro tipo de compañías, bueno, hasta qué punto ha sido comunicado, explicado transparentemente tal, en las compañías, tal, pues hombre, pues no muchas, o sea, si te lo puedo decir así. Entonces, oigo lo de la formación a la RT, que digo, por supuesto, pero que me da la sensación que es formación a toda la organización, o sea, porque antes alguien nos estaba preguntando, oye, si la gente va a conocer, digámoslo así, bueno, las diferencias salariales entre un trabajador u otro, o sea, realmente es un tema que genera
que Es se vea cultural, es cultural. Sí. correcto. O Final. sea, Al final, yo creo que la directiva además incorpora una... El objetivo de la directiva es reducir brechas salariales entre hombres y mujeres y luego incorpora la parte también del el análisis interseccional que te dice que también tienes que reducir brechas entre otro tipo de diversidades que puedan existir en las compañías, que pueden ser múltiples, ¿no? Pero sí es cierto que da respuesta a una demanda social al final, ¿no? Una demanda social de transparencia. Tengamos en cuenta que hay un informe de LinkedIn que dice que el 42% de los Z, la generación Z, ha compartido sus datos salariales con compañeros de trabajo. Esto es lo que nos viene. Es decir, viene una generación, y no solamente los Z, también los millennials, están acostumbrados a compartir Sí. su distribución, ¿no? Por lo tanto, esas nuevas generaciones que ya se han incorporado, y algunas de ellas ya tienen 30 y tantos años, ¿vale? Dentro de esas nuevas generaciones, están acostumbradas a compartir información, no solamente salarial, muchos de los jóvenes están acostumbrados ya a compartir hasta su vida por redes sociales y no tienen ningún problema en compartir lo que sea y cosas que a mí por lo menos me resultarían muy intrusivas, ¿no? Fijaos, Infojobs hace 2 años, una encuesta que hizo a 4.500 personas, lo que dijo es que el 86% de los españoles estaban a favor de que las empresas hicieran público el salario de sus empleados para acabar con la brecha salarial de género. 90% de las mujeres tenían esa opinión. Es decir, es una demanda social, ¿no? Con lo cual, Ya, ya. yo creo que ahí tenemos las empresas tienen que estar preparadas y hemos visto que la mayoría no lo están, ¿no? Con lo cual, hay un tema cultural importante. También es cierto que se ha avanzado en los últimos años. Es decir, ahora mismo podemos saber que, pues yo qué diría, empresas cotizadas, un Carlos Torres del BBVA, presidente del BBVA, sabemos que ganó en el año 22, me parece que fueron 8,3 millones de euros. Bueno, eso es público y se sabe. Ahora bien, Ujú. también ahora tenemos otra directiva que calcula el salario del máximo responsable con el resto del promedio del resto de salarios que tiene dentro de la compañía, ¿no? Pero sí que yo creo que el mundo cada vez es más transparente, cada vez hay más fuentes de información, por lo tanto esto es un tsunami que viene y que es difícil de parar. Y yo creo que el cambio cultural, es decir, educación a la RLT, por supuesto, pero tendremos también que comunicar proactivamente al resto de nuestra gente para evitar sorpresas y sobre todo evitar mensajes que no sean los que a nosotros nos interesa comunicar. pero estamos hablando siempre de, pregunto, no afirmo, o sea, del salario, no hablamos de rangos, o sea, ¿qué es exactamente lo que la obligación de dar información? La información obligatoria está en el artículo 9 de la directiva, que luego veremos a ver cómo se produce la transposición. Realmente es una información parecida y ampliada a la que teníamos en el registro retributivo, que ya Eso es. era posible que un empleado pudiera consultarlo, pero realmente incorpora otra serie de factores, como por ejemplo incorporar en cada nivel, en los cuartiles, cuántas mujeres y hombres hay en cada parte de los cuartiles. Es decir, si tú tienes el cuartil, imagínate, el nivel 7, el cuarto cuartil, del 75 al P100, cuántas mujeres y hombres hay en ese cuartil mejor pagado en el nivel, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que No, tendremos que... Jorge, va a haber que hacer un máster de recursos humanos. Quiero decir que todos Hay estos mucho concepto conceptos técnico, sí. de Sí, sí. cuartiles, no cuartiles, de tal, no sé qué, sí, pues a lo mejor una empresa que te esté oyendo, que nos esté oyendo, bueno, pues con un nivel de, vamos a llamar de sofisticación, tal, sí que te entiende y sabe de lo que hablas, me da la sensación que muchas no, o sea, que no. Máster en recursos humanos, a ver, yo creo que Digo máster por decir algo, o sea, que no, no, no. pero sí es cierto que las personas del área de recursos humanos, la propia área de recursos humanos en los últimos años se ha convertido en un área estratégica. Antes era muy habitual ver directores de recursos humanos que no estaban en el comité de dirección. Hoy es prácticamente, vamos, sería una cosa muy rara no ver a un director de recursos humanos en un comité de dirección. La función ha crecido, se ha ampliado, se ha hecho mucho más estratégica. Entonces yo creo que ahí también hay una responsabilidad por parte de los equipos de recursos humanos de hacer un proceso de reskilling, upskilling, ahora que suena tanto estas dos palabras, Sí, sobre sí. todo vinculado al manejo de datos, La al tema gestión de de datos, ¿no, la Jorge? gestión de datos. Ujú, ujú. Bueno, oye, y hablando de datos, Jaime, ¿cómo vincula esto con la ley de protección de datos? O sea, ¿cómo Es esto uno de es... los mayores retos, es uno de los mayores retos que de hecho nosotros aquí tenemos apuntado, ¿no? Esa conjugación estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad y las obligaciones de transparencia, ¿no? Aquí en el chat se venía comentando, ¿no? Y yo creo que es una de las cuestiones que más inquietan, es cómo conjugar el cumplimiento de la ley de protección de datos, la protección de los datos individuales y propios de un trabajador con las obligaciones de transparencia retributiva. Yo aquí apelo de nuevo
Pregunta si la directiva se establece algo. Yo creo que aquí la directiva no es que se quede coja, sino que lo remite a que la normativa interna pueda adecuarlo, teniendo en cuenta que ya tenemos el Reglamento de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España. Pero yo sí que espero que la normativa interna avale de alguna forma la protección de los datos individuales, y que en los casos excepcionales sea porque existe una cobertura legal, que sea esta directiva y en su transposición interna, la que permita publicar estos datos, ¿no? Es verdad que decía, oye, no son datos exactamente individuales, lo que pasa es que hay tantas obligaciones de información y tan desgranadas que, hombre, depende del tamaño de la empresa, pero hay en ciertos puestos que va a ser muy fácil identificar, ¿no? la persona, lo que gana cada persona, ¿no? Quizá en organizaciones de muchísimos trabajadores, pues no tanto. Pero bueno, vamos a un entorno en el que sea una transparencia plena. A mí me parece uno de los retos, insisto, más importantes, y que a nosotros nos genera el evidente conflicto entre la protección de datos y el derecho a la intimidad y la obligación de transparencia retributiva. Que ya Oye, Jaime, existía, ¿eh? si yo, por ejemplo, soy director de recursos humanos y tal, y no, o sea, que no quiero yo participar de esto, o sea, de toda esta transparencia, ¿eso me protege la ley de protección de datos? Es decir, que tú no quieres dar tus Que datos. no me parece nada bien que mi rango salarial sea conocido. Bueno, A ver, hay una colusión ahí, ¿no? De obligaciones, es decir, de obligaciones o de derechos. O sea, yo creo que esos datos, además que no los reportarás tú, los reportará, bueno, quien gestiona esos datos. ya, pero me refiero que si yo tengo un coche o me está dando, bueno, pero No, no, pero que tú ahí, o sea, ahí eh, andaremos sobre una línea muy fina. Es decir, oye, si tú, por ejemplo, alzas la voz, ¿no? Y a la persona que ha gestionado dices, oye, ¿por qué has puesto datos a disposición de X? ¿O por qué salen de esta forma? Pues donde habrá que cogerse la directiva, y más bien que la directiva, la normativa interna, es decir, oye, los datos en la forma que lo has presentado, porque ya no solo la gestión, la recopilación de esos datos, sino la presentación de los mismos, excede de la obligación que tienes de reportarlos. no. Y excede en el sentido que además están dando datos personales míos que no tienen ningún amparo legal. ¿Vale? Ujú. Entonces, no es poner el miedo en el cuerpo, pero sí que, porque además que veo que los asistentes lo están advirtiendo, es una cuestión muy importante. O sea, aquí no podemos errar, porque lo que nos estamos jugando es importante. Yo espero que el reglamento regule bien esta parte, porque Sí. si no, donde más energía se ha perdido en la negociación de los planes de igualdad, os diría que es precisamente en determinar ese nivel de transparencia o de divulgación de datos. Espero que se regule bien, al final. Hay un artículo de la directiva, es el artículo 12, que ya está regulándolo, pero espero que la directiva, o sea, la transposición, lo Eso es. haga de una forma más efectiva y más Mejor. clara. Perdón, ahora que habéis nombrado el tema de la negociación de los planes de igualdad, las empresas de más de 100 empleados que no tengan representación legal de los trabajadores también van a tener que hacer como con los planes de igualdad, llamarles. Los sindicatos. Pero no hace una mención tan directa a que No, haya no, que la tener directiva este no lo sindicato, hace. ¿eh? La No lo directiva no hace. lo hace. La directiva no No lo lo hace. hace. Yo creo que aquí es un Pero pensamiento los mío, ¿eh? sindicatos están preparados, digamos, porque no lo estaban con el tema de los planes de igualdad, con lo cual. No, pero porque no tienen recursos, o sea, Ya, ya es ya, un a eso me tema de refiero, a eso me querer, sí, refiero. sí, 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 pero va Exacto. a ser más obligaciones. Pero yo sí que creo que por el papel preponderante que se ha dado a los sindicatos en los últimos años, pues van a ir en esa línea, ¿no? O sea, que al final, oye, no, es que yo no tengo representación legal de los trabajadores, pues esto me lo como. No. También es cierto que como ya ha pasado, que los sindicatos no podrán atender todas las demandas y llegará un momento que dice, bueno, pues oye, yo tengo que cumplir con las obligaciones. Ya. Mm. Sí, sí, sí. Jorge, una pregunta, me gustaría dejar luego 10 minutitos para las preguntas que no hayamos aún visto o podido responder, pero vamos a ver, yo estoy entendiendo pues que a partir de ahora las compañías vamos a tener que poner a disposición de los empleados, de las personas trabajadoras, los criterios que usamos para determinar los niveles y la progresión retributiva, ¿vale? Entonces, eso, y permíteme ya se me nota que soy muy de Zaragoza, pero joder, cuando yo he sido director de recursos humanos, seguramente muy mal hecho, pero yo no he sido capaz de explicar, me parece que ni siquiera hemos querido explicar esto. Entonces, ¿qué desafío le ves a tenerme que poner, a tenernos que poner, insisto, a poner a disposición de personas trabajadoras criterios que utilizan para determinar salarios, tal?
en un algo que presume que lo he hecho de una manera extremadamente profesional. Claro, ahí la verdad es que el gran factor, lo que tenemos que dar importancia es a lo que hay detrás de es decir, cómo he posicionado yo a cada persona en un nivel, que eso viene vinculado a un sistema de valoración. El sistema de valoración hasta ahora ha sido un sistema de dirección. No se explicaba a la representación legal de los trabajadores ni a los trabajadores, era una herramienta de dirección. Y muchas veces ni a los directivos, Jorge. O sea, porque te decían, oye, También, tú también, eres un grado también. 7, Claro. como te tenga que explicar la diferencia de un grado 7 u 8 según el sistema de Aon, pues igual te De ahí, encaminas y te de ahí lo vas. que O sea, decíamos, que hay que utilizar la legislación de igualdad, lo que ha hecho ha sido que muchas empresas, entre comillas, inventen sistemas de valoración sin mucho fundamento ya, metodológico. ya. Y eso implica que son difíciles de explicar. Es decir, que a poco que haces 4 pruebas, el sistema se cae por su propio peso. Es decir, tenemos que contar con sistemas que tengan experiencia de mercado, lo que decía, que cubran todas las funciones, que cubran todos los niveles o rangos, que cubran todos los sectores, que puedan ser utilizados a nivel global. Por supuesto, que no discriminen en género, pero eso cualquier sistema de valoración de los que hay en el mercado estándares o sea, no tienen un problema de discriminación por género. Y yo creo que es en lo que tenemos que basar todas las conversaciones. Muchas veces, ahora ya tenemos que estar explicando, cuando presentamos una auditoría retributiva, ya tenemos que estar explicando a la RLT en qué consiste la valoración que hay detrás de esos niveles. Eso ya se está haciendo. Con lo cual yo creo que ya no es yo creo que ya hemos avanzado. Quizá España es de los Estados miembros de los 27, os diría, el más avanzado en materia de igualdad, con lo cual no vamos a tener tanto problema como puede ser a lo mejor. Y somos uno de los que más hemos reducido la brecha. Es decir, tenemos ahora mismo estamos, bueno, de los mejores países en brecha, el mejor es Luxemburgo, pero claro, es un país que lleva aplicando leyes de igualdad desde el año 90 y tantos, con lo cual digamos que todo esto tiene un impacto, ¿no? Pero un país como Alemania, que está curiosamente a la cola en cuanto a brecha salarial, en cuanto a aplicación de medidas, quizás sea más complicado que pueda empezar a trasladar este tipo de conceptos a su gente. Jorge, pero una cuestión, o Jaime, como queráis. Sí. Está claro que joder, el comentario que haces de la brecha, o sea, lo que pasa es que yo creo que la norma que persigue un objetivo claro, que es esa reducción de brecha, va fenomenal, pero lo hace a través de una estrategia de recursos humanos extremadamente transformadora, o sea, que es la transparencia en el área de compensación, ¿vale? O sea, lo cual, que yo no me lo estoy cuestionando, pero estoy diciendo, vale, sí, si la brecha será una cosa, pero esto es a costa de una transparencia extremada en el área de compensación, cuando la empresa, con o sin brecha, no culturalmente, déjame que te diga yo una opinión, o generalmente dudo de que esté preparada para afrontar esa transparencia de una manera con El, músculo, el digámoslo problema así. es cultural, como decíamos. El Claro, problema es claro. cultural. ¿Eh? Y eso va a ser el gran escollo, va a ser digamos, la cultura que tenemos, sobre todo yo creo en España, de no haber transmitido nunca nuestros salarios. Y digo, las generaciones más jóvenes ya lo están haciendo, ¿no? Quizá venga ahí Eso sí, muchos cambios han venido por nuestras generaciones más jóvenes, están viniendo, ¿eh? sí, Todo sí. nuestro entorno de trabajo actual viene en gran medida determinado por esas generaciones más jóvenes, con lo cual Hombre, de la cual formamos seguirán parte. influyendo, seguirán influyendo. De la cual formamos parte, Jorge. O sea, que También. Y tampoco. aceptamos y nos gusta. O sea, está muy bien, pero que A mí grandes no cambios. tanto, pero bueno, bien. Oye, perdona, quizás una última pregunta, Jorge, para ti y una última para Jaime. Sí. Claro, yo creo que uno de los riesgos de lo que estamos hablando, Jorge, desde mi punto de vista es, y fíjate, hacías referencia ahora a esas nuevas generaciones, a esa nueva manera de comunicarnos, y es el impacto reputacional que también esta mayor transparencia tiene para la empresa, ¿no? Sí, sí. A ver, el impacto reputacional, yo creo que aquí hay un mensaje importante y es que eh, recursos humanos, las áreas de personas tienen que trabajar conjuntamente, y ya lo están haciendo muchas, con el área de marketing y comunicación. E iría más allá. Muchas empresas, dentro de sus organigramas, ya no solamente tienen un área de marketing y comunicación que puede colgar de un CEO, de una dirección general, tienen también un área que es la de reputación corporativa, que está separada de marketing muchas veces. Sí. Esto implica que la reputación es clave para vender nuestra empresa al exterior, conseguir una mayor atracción de talento, conseguir una mejor propuesta de valor para el empleado también como orgullo de pertenencia a nuestra empresa.
Al final, yo creo que es importante que sea quien lleve la reputación corporativa, la comunicación en la empresa, sean proactivos, que seamos capaces de preparar nuestros mensajes y no ir, digamos, no hacerlo de forma reactiva. Es decir, desde ahora tenemos que ser proactivos y tienes que comunicar mensajes que no vayan a ser muy positivos, ser capaces de trasladarlos de una forma digerible por nuestra gente. Y digo por nuestra gente y por gente de fuera de nuestra empresa, posibles futuros candidatos, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la parte de la reputación corporativa es importante y no Sí. olvidemos que ese organismo de seguimiento va a publicar datos de nuestra empresa en un no muy largo plazo de tiempo. Por lo tanto, tenemos que estar también preparados para lo que publiquen y se haga. También hay otra cosa y es muchas empresas, sobre todo en el Reino Unido, ya empiezan a publicar. En el Reino Unido hay una web del gobierno británico Ya, que tú te metes cualquier empresa, por ejemplo, española que está allí y tienes un informe de brecha salarial, bueno, bien, no es un muy detallado, pero tienes un informe de Sí, brecha pero tienes salarial información, ¿no? interesante. En España va a pasar lo mismo. Por lo tanto, Mm. cualquier empresa podrá entrar a ese sistema o ese, bueno, un portal gubernamental para Eso es. consultar. ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué hacen muchas empresas? De manera proactiva, en su propia web ponen sus Lo propios tienen. informes y se adelantan a ese requerimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser, en lo que es reputación corporativa, comunicación, hay que ser proactivos. Esa es la palabra. Sí. Y además lo que se busca es no tener una foto estática, ¿no? Es una foto dinámica. Es Exacto. decir, que se esté dando información actualizada en todo momento. fenomenal. Oye, ¿os parece, Jaime Jorge, que lea alguna de las preguntillas? Creo que tenemos hasta ahí media, si no me equivoco, Maite. Entonces, Sí, sí, hasta y media. Ujú. vale, os leo algunas preguntillas que creo que hay. Vamos, son todas súper interesantes, pero de las que yo estaba viendo, hay una, Jorge, que me gustaba mucho lo que Ana González dice, es la relación que vemos entre la directiva y la evaluación del desempeño, ¿no? O sea, hasta qué punto la brecha se puede justificar en base al desempeño individual, entiendo que quiere decir Ana, bueno, pues resultante de una evaluación del desempeño, ¿no? Vale, ahí la verdad es que la evaluación de desempeño es uno de los grandes retos existentes en las compañías hoy en día. Es importante que la revisemos de alguna manera, porque lo que decía antes, muchas veces las personas trabajadoras de nuestras empresas tienen que saber lo que se espera de ellas, pero sobre todo, fijaos, hay una cosa muy importante en desempeño y es, se habla mucho de evaluación del desempeño y se habla poco de cultura del desempeño. Es decir, la evaluación del desempeño, tú puedes diseñar el mejor modelo del mundo de desempeño, pero luego, si no lo extiendes bien en esa cadena de mando hasta la última persona de Ujú. nuestra empresa, es complicado que ese sistema funcione. La cadena de mando debe saber explicar, debe poder explicar el modelo de evaluación, que debe ser objetivo, bueno, lógicamente las características de un modelo de desempeño, que sea medible, bueno, todo eso lo sabemos, pero tenemos que educar a nuestra cadena de mando para que sea capaz, primero, de aplicarlo objetivamente, aplicarlo bien, si lo hemos diseñado bien, y por otro lado, que sea capaz de explicarlo, ¿vale? Y además vamos a tener que explicarlo a esas demandas de información del sistema de gestión del desempeño. No van a llegar del último empleado a recursos humanos. Habrá un intento primero a su manager, luego del manager del manager. Es decir, lo que tenemos que hacer es parar esa demanda de información, ser capaces de retener esa demanda de información a nivel de primer nivel de reporte. Y eso es un reto también, ¿eh? No, no, sin duda. Y Jorge, pero fíjate, a mí hay un punto que creo que es interesante y es decir, hay puestos de igual valor, evidentemente, hay veces asumiendo que está bien explicada, que está bien diseñada una evaluación de desempeño, puestos de igual valor tienen niveles de desempeño diferentes y tienen consecuentemente aumentos o revisiones salariales diferentes. Entonces, eso va generando una brecha, entiendo yo. O sea que, entonces, ¿es explicable la brecha porque yo tenga el mismo trabajo que tú, Jorge, pero sin embargo yo soy un crack y Jaime es Todo, menos crack que yo? O sea que no. todo lo que hagamos, esa explicación de la progresión salarial, que es algo que explica, que demanda la directiva, tenemos que ser capaces de manejarla. Lógicamente, también tenemos que diferenciar entre lo que sería, y esto no muchas empresas lo hacen, entre desempeño y objetivos. Es decir, desempeño debería ser para progresar en la banda salarial. Es decir, si alguien tiene un desempeño excelente de manera sostenida, debería Sí. progresar en su banda y estar, por lo tanto, en el nivel retributivo de su banda a medida que vamos subiendo el salario. No quedarse en una banda inferior con un nivel superior de salario, con salario superior. Y la parte de los criterios variables, si son explicables con un buen sistema de objetivos, Ah, no, eso Eso es está todo claro. variable, eso es. tenemos hecho. Eso es. Pero sí es No, me cierto refería que más
a esa parte más subjetiva, ¿no? De una evaluación de desempeño Sí, que es y esa evaluación de competencias o de... O Pero de importante que haya que exista congruencia entre los dos. Que a veces pasa, exacto. ¿no? Y dice, oye, nos lo encontramos. Yo tengo una Ujú. persona con un desempeño y de repente ves que le han abonado la retribución variable de forma sostenida el 100%, ¿no? Entonces, Sí. sí, Vamos, y te ahí no explico. hay un criterio, acabo de ver un comentario que dice yo asociaría el desempeño a la retribución variable. No hay un criterio único en el mercado en esto, ¿no? Claro. Digamos que los libros nos dicen una cosa, las teorías nos dicen una cosa, pero luego la práctica es otra y de hecho en muchas compañías se mezcla, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder explicar cómo progresa una persona en su nivel salarial, en su banda salarial y cómo aplicamos también digamos, los criterios variables del salario, ¿no? Y eso hay que explicarlo, simplemente. está Que además claro. tendrán acceso a esa progresión retributiva. O sea, es una de las cosas que dice la directiva. Sí, Yo creo exacto, que las reglas del juego estén también muy determinadas, ¿no? Que sean muy transparentes. Yo creo que eso es un elemento clave y que exacto. además puede solucionar muchas Estamos cuestiones. ahí. Lo que tenemos que tener claro es que hay que aplicar una política retributiva basada en datos reales. Yo ahí decías antes, Jaime, al principio, que ahora vamos a tener que publicar las bandas salariales en los procesos de Sí, selección. sí. Nosotros cuando vimos la directiva por primera vez, hicimos un análisis en nuestras bases de datos y lo que vimos que en posiciones expertas técnicas en España, las posiciones que llevaban menos de 18 meses desde su incorporación ganaban un Ujú. 16% más que las existentes. Ya, Esto es un ya. reto, ¿eh? O sea, al final, ahí tenemos que ser capaces de definir una política retributiva basada en información, no ir a ciegas, basada en datos reales que nos permitan planificar. Ujú. Vale. Y datos reales, la última que hago al respecto, ya sé que me estoy poniendo pesado, incluye la meritocracia, o sea, incluye, Palabra muy denostada, pero sí, sí. pero Claro. se entiende. Bueno, vale. A mí muchas veces me dicen, ¿qué tienes que hacer para que te suban el salario? Y yo digo, trabajar mucho. Y que se note y que se vea. Y que Es Bueno, así. efectivamente. Jaime, déjame que vea alguna pregunta. Bueno, ya veo ahí Si, que si has visto plantearnos tú alguna, Jaime, por o tal que, Nuria planteaba sobre la posibilidad de la RLT de bloquear la evaluación retributiva. pues Bueno, no, depende, claro. esto tendrá que estar en la normativa de transposición, ¿no? Pero yo creo que no deberían poder bloquearla. O sea, lo que pasa es que esto, como en todos los procesos con ellos, pues se tendrá que haber una buena fe de que se hayan hecho todos los esfuerzos para poner la información disponible y que ha habido pues un bloqueo activo por parte de la representación legal de los trabajadores, por cualquier motivo, que yo no estoy diciendo que lo hagan habitualmente, pero hay momentos que se dan. Y yo creo que en ese caso, pues, oye, la empresa cumplirá con obligación. Es como con los temas de los planes de igualdad. Jorge, Elisa hace una pregunta que en el fondo estaba muy detrás de todas las preguntas que te estaba tratando de hacer, o sea, que te estaba haciendo yo a ti. Dice, esta directiva, entiendo, fundamentalmente afecta al personal fuera de convenio, ya que las personas que están en convenio tienen una política salarial como muy establecida en el convenio colectivo. Entonces, es en esa, dices, claro, ojo, pues realmente las personas, yo creo que es cierto, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que la estructura salarial que de alguna manera se contempla en un convenio colectivo está como muy clarita. O sea, ese Eso lenguaje es. que has venido utilizando con la representación legal de los trabajadores. Bien, con las personas fuera de convenio es donde yo entiendo, donde esas preguntas que te estaba haciendo Jorge de si la evaluación es, si no sé qué, donde es un desafío, o sea, porque es lo que siempre has dicho, bueno, las tengo fuera de convenio para tener una relación de Sí. gestión individualizada, etcétera, etcétera, que se pelea, creo, con según qué conceptos de los que estamos. El riesgo que tiene esto es que, digamos, bueno, como en convenio ya hay unas tablas, hay unas categorías, hay unos grupos, nos olvidamos del convenio porque suponemos que están Ya, bien pagados. Pero claro, tenemos que ser, a la hora de trabajar, la representación legal de los trabajadores, de negociar los convenios, yo creo que tenemos que tener claro que la reducción de brecha no es una cuestión de tablas, es una cuestión también de cómo las mujeres evolucionan Entra. en su trayectoria profesional, ¿no? Entonces, realmente ahí tenemos que, la propia directiva habla de techos de cristal y de suelos pegajosos. Entonces, tenemos que ser capaces también de, bueno, ¿por qué una mujer, al final tú analizas
la brecha equiparada, digamos, analizando también a puestos de igual valor, y no hay mucha brecha. Lo que hay brecha es si coges una compañía, hombres, mujeres de una compañía, sin analizar ningún tipo de dato adicional, y es cuánto ganan los hombres, cuánto las mujeres. Y te sale siempre una brecha mayor. Al final lo que Ya. tenemos que hacer es, dentro de los convenios, pues, por ejemplo, digamos, plantear las medidas para que las mujeres puedan evolucionar. Dar más información sobre las vacantes, por ejemplo, que eso muchas veces no es suficiente. Ya, ya. Evitar, a lo mejor, momento de segundas oportunidades en mujeres que han podido tener una época más de reducción de jornada, lo que sea, y poder dar, no poner una cruz sobre una mujer que tenga 50 años y vuelve activamente a la vida laboral con jornada completa. Igualdad de oportunidades en todos los casos. Yo creo que ahí es donde el convenio tiene una asignatura pendiente. Convenio y las empresas también. Sin duda, sin duda. Oye, pues quizás última pregunta, Jaime, no sé, Jessica nos dice el 5% es solo brecha de género o es brecha para todos por puesto, función, no sé si... A trabajo de igual valor no puede haber una retribución, no puede haber una brecha de género 5 Pero es por... brecha de género, si yo soy, tú y yo podemos tener esa brecha o... Ah, si hay conceptos más allá de la discriminación por género. Sí, eso es una de las vocaciones también que tiene la directiva y ahí lo comentaba Jorge, ¿no? Que no solo sea por cuestiones de género, sino por otros elementos que puedan ser discriminatorios. O sea, tal y como se determina brecha salarial de género, pero la vocación de la directiva es que además se incluya no solo a las distinciones de género, sino también a distinciones pues de raza o de Análisis edad, también. interseccional que decíamos. Que Interseccional, eso es. no olvidemos el talento senior también. Eso Está es, también por cuidado. edad, efectivamente. Pero y los que no tenemos rasgos excepto el aragonesismo de raza genital, o sea, ese 5%... Bueno, que tú y yo, que casi tenemos la misma edad, pero que no tengamos, que no exista una brecha haciendo el mismo trabajo, simplemente por la razón, por el motivo de la edad. Pues me suben el sueldo fijo. Bueno, eh, oye, pues no sé, Maite, yo lo digo por el tiempo, que nos hemos pasado 2 minutillos y... em, Nada, sin problema. De hecho, hay una pregunta, fíjate, que me gustaría, la estoy buscando otra vez porque acabo de colgaros, eso sí, en el chat la dirección de la página web en la cual podéis descargar, acceder al informe, escuchar los podcasts, ver el vídeo y todo esto, ¿no? Pero tenía yo aquí una pregunta relacionada con, que mira, ya la he encontrado, de Elena. Dice, ¿cómo impacta esto a que la compañía tenga una solución de People Analytics? Jorge, es así. Sí, esto es un mensaje muy, muy interesante. Es decir, ahora mismo vamos a tener que analizar tal cantidad de datos, va a ser tan ingente. Vamos a tener, fijaos, por ejemplo, grupos de empresas. Tendremos que consolidar todo, a lo mejor a nivel de grupo también, para evitar diferencias entre empresas del mismo grupo. Los conceptos salariales de los que habla de la directiva, también había que hacer conceptos salariales en el Real Decreto 902 de Mm. 2020, Sí, variable, pero hablamos de horas extras, primas, incluso indemnizaciones, pluses, todo tipo de prestaciones. Es decir, tenemos que contemplar muchísimos conceptos retributivos. Brecha anual bruta, brecha por horas, retribuciones reales y equiparadas, que es algo que también manejamos actualmente, cálculos mediana, pero luego ese cálculo de cuartiles que decíamos antes. Luego también hay que analizar, y os diría, no hay que quedarse ahí, yo creo que hay que ir a modelos multifactoriales. Esto no lo calculas ni con un Excel ni con un Power BI, tienes que utilizar programas tipo Python o R para poder analizar cuáles son las causas subyacentes que puede haber detrás de la brecha. Todo esto al final vinculado además a capacidades de visualización. Es decir, tú puedes hacer el mejor modelo, pero si luego no eres capaz dando a un botón, ser capaz de visualizarlo, que sea fácil de entender, es difícil que consigas tener éxito en este proceso, ¿no? Por lo tanto, las herramientas de Data Analytics son fundamentales. Afortunadamente, ahora mismo los chicos que están estudiando ahora mismo sus ADE, sus ingenierías, todo les meten un poquito de Analytics. Eso está fenomenal. Viene una generación que va a controlar de este tema. Pero eso implica que los departamentos existentes de recursos humanos hagan un proceso de reskilling hacia el sí, People Analytics y que lo controlen y lo dominen, ¿no? Otro tema que está ahí en el aire es la inteligencia artificial. Es decir, claro. ¿qué va a pasar cuando haya una inteligencia artificial que escudriñe todas las sí, publicaciones de vacantes, de puestos, empieza a hacer cálculos y diga, una persona puede consultar a la IA dominante, oye, sí. voy a moverme el mes que viene a esta empresa en este puesto, ¿qué salario debería pedir, ¿no? Seguramente la inteligencia artificial puede darte una respuesta, aunque ahí defiendo nuestra posición de consultores, que siempre hay que preguntar al consultor para tener el dato correcto, pero ahí tengo que defender mi terreno, lo siento. No, no, es que además es que va a haber que hacerlo. Nosotros tenemos, como sabéis, otro proyecto para avanzar y ver un poquito
cómo podemos adaptarnos al mundo de la inteligencia artificial y de las primeras conclusiones que se están extrayendo es que la IA no va a decidir nada. O sea, nos va a dar datos para que nosotros decidamos, nos pongamos más allá del contexto de la IA, nosotros pondremos otro contexto. Y ese no va a ser sustituido, al menos hasta que la IA sea singular, y eso es muy determinator. Así es que, Exacto. nada. Gracias por tu aportación también, Jorge, porque el Data Driven de verdad está en el corazón de transparencia y en el corazón de muchas cosas ahora en recursos humanos. Creo que el poder del dato tenemos que empezar a verlo de verdad como una parte de nuestro upskilling y nuestro reskilling para saber manejarlos. Pues muchísimas gracias. Yo he descubierto aquí un triplete que funciona estupendamente. Yo hasta tengo en Guillermo al perfecto moderador, así es que a lo mejor te contrato para otras cosas. Ha sido súper interesante. Ya que me dejes cantar, sí, pero no. No, no, de verdad que os compenetráis muy bien. Bueno, se nota que hemos trabajado meses intensos en este estudio, así es que aprovecho para agradeceros de verdad toda la paciencia, el tiempo, todo lo que nos habéis dedicado para llegar hasta aquí. Ha sido un placer Y estar estos meses Totalmente. contigo, Maite, con RH, con Edenred. Un placer y bueno, sí, aquí están los resultados. la verdad es que sí. Gracias a todos los que os habéis conectado, que han sido muchísimos, la verdad. Os agradezco este ratito porque es un ratito de aprendizaje que habéis sacado de otras cosas, pero que habéis visto que es necesario. Os vamos a enviar toda la información, no me entretengo más. Estamos a vuestra disposición y voy a intentar ver las preguntas que se han quedado por contestar, a ver de qué manera os proporcionamos esas respuestas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Que Un tengáis abrazo estupendo grande. jueves y casi, casi estupendo fin de semana, Gracias. que esté a la vuelta. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, Gracias. gracias. Adiós. Hasta